Vamos arriba. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Damos más para llegar a más. Esto es Reyes con mucho más variedad por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona este y zona sur, y 89.7 para todo el Cibao, al mundo por la internet. Es el momento de presentar a la doctora Katy Giselle Gómez, psiquiatra. Tenemos un tema bien interesante, dependencia de sustancias prohibidas, y hablamos ahí de otros temas. Doctora, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que están aquí en cabina y a todos los que nos están escuchando. Sí, así es. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que en los últimos años está agobiando a nuestro país y sobre todo a nuestra juventud. No la está dejando desarrollarse realmente. Quiero aprovechar, doctora, porque hace unos días que comenté que en la sesión de ruedas, que la gran mayoría por medio de un estudio que se hizo, la gran mayoría de accidentes de tránsito se originan por personas que han usado o están usando drogas. Así y es un tremendo problema. Así es, y es muy lamentable porque no se están tomando las medidas adecuadas, sobre todo con los menores, que es donde más lo estamos viendo. Incluso en la Semana Santa, la mayoría de los accidentes que ocurrieron, sobre todo en el caso de los motoristas, fue por uso y abuso del alcohol, en este caso. Bueno, y como hablamos de dependencia en sustancias, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos tratar? Mira, es importante que nosotros aclaremos el uso recreativo, porque en muchas ocasiones las personas utilizan el alcohol como un uso recreativo, pero asimismo también está de moda el usar las diversas sustancias ilícitas, marihuana, cocaína, crack, todo ese tipo de sustancias también de manera recreativa. Pero lo que no estamos pensando es en el daño a nivel cerebral que esto va haciendo. En muchas ocasiones las personas dicen y utilizan muchísimas excusas porque entienden que buscar en Google les dará la respuesta a que estas sustancias pueden ser de uso recreativo, pero realmente no es así. Estamos viendo muchos daños y sobre todo en nuestros adolescentes que van creciendo. Lo que más vemos en consulta, y en mi caso que mi población mayor es de jóvenes con uso recreativo de la marihuana, son trastornos psicóticos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no todo lo que dice Google es cierto. Bueno, hay un tremendo problema. Mire, retomo el caso del tránsito. Se hizo también ya una denuncia, eso fue en Washington, que dicen, bueno, aquí está legalizada la marihuana por la entretención, pero que resulta, se olvidan de lo que es el compromiso, la responsabilidad de transitar, y entonces también ha aumentado la gran cantidad de accidentes en Washington. Ahora quieren echar para atrás la medida, pero la gente está protestando. Mira, cuando comenzaron con el detener la guerra, definitivamente la guerra contra las drogas no ha funcionado. Pero yo entiendo que así como muchas personas utilizan los medios publicitarios para hacer un sinnúmero de cosas famosas, podemos utilizarlo para prevenir. Cuando las personas conocen lo que son las sustancias, el daño, las consecuencias, entonces disminuye el uso de las mismas. Entonces aquí lo que está pasando es que pensaron en algún momento que el recrearse, en este caso, por ejemplo, en el caso de la marihuana de forma específica, bueno, vamos a legalizarla. Sí, qué divertido, pero resulta que se han olvidado de los efectos secundarios y sobre todo de que no todo el mundo tiene el mismo efecto, que puede venir, vamos a decir, predispuesto a tener una dependencia de la sustancia, a intoxicarse. Entonces todo ese tipo de cosas no fueron contempladas, y ahí el error de que en muchos lugares hoy en día quieren echar la propuesta hacia atrás. Ustedes pueden llamar, pueden participar marcando el 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior, y celulares 809-200-7777. Busqué una información que me dice que cuando los científicos comenzaron a estudiar el comportamiento adictivo, se pensaba que las personas adictas a las drogas carecían de moral, pero y también de fuerza de voluntad. Mira, realmente tenemos que aclarar que existen dos tipos de dependencia, una física y una psicológica. Y ciertamente la física es tratada con fármacos, pero la psicológica es bastante fuerte. Como bien vemos en la práctica clínica, las personas tienen hábitos. Y mientras no comiencen a tener conductas de eliminación utilizando técnicas específicas a nivel terapéutico, entonces van a volver a recaer. El cerebro tiene memoria, no va a olvidar, a nadie le gusta el dolor. Por lo tanto, esa dopamina que se genera, que es la sustancia que nos da placer, es la que cuando esta sustancia viene y ocupa nuestro cerebro, ella se unen y comienzan estos receptores a tomar lugares que no le corresponden
obviamente a nivel cerebral. Y ahí es donde la persona se engancha. Y cuando venimos a ver, ya la persona es totalmente dependiente de la sustancia. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de estas dos dependencias. No solamente tiene que ver con la moral, obviamente la destrucción de la moral es secundario a todo lo que sucede y antecede al uso y abuso de sustancias totalmente descontrolado. Usted habla de moral y nos habían escrito por las redes sociales, perdón, @RComásVariedad. ¿El abuso de droga es un fracaso moral o un problema de salud? Eso es un problema de salud. Definitivamente es un problema de salud. Es un trastorno y por eso se llama y está clasificado en el libro DSM-5, el americano, y también tenemos el CIE-10, que son aquellos que nos marcan los parámetros de lo que son las adicciones. Es un problema de salud y es un problema de salud a alta instancia, a nivel de salud pública. Por eso la OMG tiene herramientas a nivel gubernamental para que pueda ser atacado este tipo de problemática a nivel de salud. ¿El castigo al adicto es totalmente dañino? El castigo al adicto. Bueno, lo que pasa es que bueno, en eso nos tenemos que referir ya a la ley de droga, la 5088. Lamentablemente nuestra ley es pugnitiva. ¿Qué significa que esa ley es pugnitiva? Que a cualquier persona que encuentren con algún tipo de sustancia ilícita puede caer en prisión. Pero no todo el que tiene una sustancia ilícita es porque está siendo vendedor o porque va a traficar con ella. Puede ser que sea para su uso personal. Y entonces ahí es donde no tenemos ningún tipo de diferencia. En los últimos 5 años se está trabajando en vamos a decir, en la remodelación de esta ley. Ya se logró, pero aún no ha llegado ninguno de nuestros diputados que nos la lleve al Congreso. Ay, Dios mío, mi país. Estamos esperando. Eso pasa aquí, solamente aquí. Así es. Qué lío. Creo que hay que prevenir para no lamentar, doctora, en este caso. Así es. Nosotros tenemos la responsabilidad de comenzar la educación dentro de nuestros hogares, enseñarle a nuestros hijos cómo una persona puede tener riesgo de volverse adicto a una sustancia, porque el alcohol es perjudicial para la salud, porque el fumar es perjudicial para la salud. O sea, todo eso nosotros debemos irlo enseñando en el hogar, porque me parece muy paradójico el hecho de que pongamos un anuncio donde vemos que todo es muy divertido, y luego entonces tenemos un problema de salud porque la persona se enganchó con una de estas sustancias. Entonces, yo entiendo que la prevención comienza desde la casa, conociendo a dónde me puede llevar X o tal conducta y sobre todo en el ambiente en que me desarrolle. Eso es muy importante. Le pedimos a la familia que están en sintonía, no importa que quizá un familiar tenga una adicción, me pueden llamar, sabemos que el tema es un poquito complicado, porque están un poquito tímidos muchas personas, están hablando de drogas ahí, no, estamos hablando de soluciones, estamos hablando de aporte para la familia, para todas las personas que puedan tener una adicción y nosotros como programa con la doctora ayudarlos, así que no sean tímidos. Pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. Mira, Reyes, ese es un gran problema lo que tú acabas de mencionar. Eso no va a pasar aquí en el programa. Eso pasa en la consulta. La mayoría de las personas tienen un gran miedo cuando van a consulta para decirte, bueno, mire, lo que pasa es que yo uso drogas. Bueno, mire, esto me está pasando, porque cuando encontramos esas conductas tan erráticas y decimos, pero ven acá, esto no me cuadra en tal diagnóstico, tampoco en tal, tampoco... Y tú vienes y le preguntas, mire, ¿usted ha consumido en algún momento algún tipo de sustancia? Y comienza el pataleo. ¿Cómo le digo? Mire, tengo que hacerle ver. El uso y el abuso de sustancias cuando tenemos una dependencia ya es un problema de salud. Lo que usted me diga es confidencial, porque muchas personas tienen ese temor de que nosotros podamos acusarle en algún momento o juzgarle. Nosotros no tenemos que juzgar y mucho menos acusar. Esta persona tiene un problema de salud que se ha vuelto totalmente disfuncional en todas las áreas de su vida. Puede haber perdido su familia, su pareja, a nivel laboral, comienza a tener conflictos. O sea, es una persona que va siendo disfuncional en las áreas donde debe funcionar con efectividad. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Estamos con la doctora Giselle. Dígame usted. Sí, señor. Sí, hola. Cuéntanos. Mira, excelente pregunta.
La Has doctora lo va a hecho una explicar. excelente pregunta. Es una pregunta muy frecuente dentro de los padres. Y déjame decirte que hay varias características. Tú vas a encontrar cosas físicas, pero vas a también tener conductas. En muchas ocasiones, en un adolescente podemos ver un aislamiento, podemos ver conductas erráticas, cambios de humor, podemos ver pérdida o aumento de peso. Estamos hablando de marihuana en este caso. Podemos tener a nivel físico aquellos ojitos como rojitos. También podemos ver que la piel se torna un poco arrugadita, como si estuviera falta de hidratación. Es una persona que puede padecer con alteraciones en su patrón del sueño, puede verse irritado. Y muchas veces cuando la persona disminuye lo que es el consumo, también pueden verse signos de lo que es el síndrome de abstinencia, que es sumamente importante. Se ven irritados, pueden tener conductas delictivas también, pueden desaparecerse cosas dentro de la casa, pueden pedir más dinero de lo que consumían con anterioridad. O sea que hay muchos patrones en su conducta que nos van dando una señal y una alerta. Y obviamente la escuela comienza a tener un bajo rendimiento, la concentración se ve alterada, la parte de procesar el pensamiento también, y puede en algunos casos, 1 de cada 10 pacientes, según un estudio español bastante reciente, demuestra que muchos de estos muchachos pueden tener un trastorno psicótico, pueden comenzar a tener ideas fuera de la realidad, que están viendo cosas o que están escuchando voces. Todo ese tipo de cosas podemos encontrarlas cuando hay un uso o un abuso de una sustancia que está siendo perjudicial. Hace unos días tuvimos aquí una cantidad de personas que tienen que ver con los colegios, y una preocupación bien impactante es lo que expresaron en este programa. Cómo muchos niños, cómo muchos jovencitos están llegando ya a consumir drogas, porque comienzan quizás con una etiqueta, comienzan con un dulce, comienzan con una pastilla, y entonces primero comienzan a regalarla, pero es hacerlos adictos a las drogas, y esto es bastante complicado, bastante peligroso. Doctora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nosotros podemos pedir a las autoridades? A ver si hay una mayor vigilancia cerca de las escuelas. Mira, en lo que conlleva la parte ya de las escuelas, yo entiendo que deben hacer programas educativos, porque muchas veces ni siquiera los maestros se dan cuenta. Si hay un joven que está dormido todo el tiempo en el aula, algo está pasando. Entonces, o toda esta conducta, toda esa violencia que hemos visto últimamente, se han visto jóvenes de esos, con esos casos violentos, donde están consumiendo sustancias. Entonces no se toma ningún tipo de medida ni para darle ayuda, pero tampoco para corregir la situación. Entonces, a mi entender, una sugerencia es que cuando comencemos a ver todas esas conductas, lo primero es investigar qué está pasando con esa. Y si esa persona tiene, entonces derivarlo a la ayuda correspondiente. Hay que tener pendiente que las adicciones no se tratan como la presión arterial. Tómate esta pastillita y ya bajó. No, se vuelve crónico con el tiempo. Porque como acabamos de ahorita hablar, el cerebro tiene memoria y lo que le gusta es el placer. Y como destituye esos placeres naturales, como tengo hambre, como tengo sed, bebo agua. No, lo que hace es que sustituye todo eso que es natural para entonces venir a esta parte donde la persona ya está completamente enganchada con la sustancia. Entonces tenemos que tener un ojo para eso. Si usted se quiere montar bien, llame entonces o vaya donde Anselmo Guzmán Auto Import, porque Anselmo